Sábado, Feria del Tiempo Ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Muy buenos días. Toda nuestra vida es estar tomando decisiones. Desde el momento en que suena la alarma, tú decides si la apagas y te pones de pie, o si la sigues dejando sonar, o si sales o no sales de la cama. Toda la vida es tomar decisiones. ¿Qué es lo que vamos a decidir almorzar? ¿Qué es lo que vamos a comprar? Pareciese que el ser humano está, como dicen, condenado a tomar decisiones. A veces las hacemos de una manera tan rápida que ni siquiera nos remontamos en que estamos decidiendo. ¿Qué ropa voy a usar? ¿Qué calcetines voy a ponerme el día de hoy? ¿Qué música voy a escuchar en el camino? Son decisiones que tomamos sin invertir ni pensar mucho. Pero recuerdo en una ocasión, cuando era adolescente, que nos llevaron a conocer una universidad y nos dieron una conferencia a todos los alumnos de preparatoria o de high school. Y la conferencia, la que estaba dando esa clase, esa conferencia nos dijo: fíjense muy bien qué carrera es la que ustedes van a escoger. Les voy a dar este ejemplo. Así como tú decides muy bien y escoges muy bien y le piensas muy bien con quién te vas a casar, porque vas a vivir el resto de tu vida con ella, de la misma manera ustedes deben de fijarse muy bien qué decisión van a tomar a la hora de escoger una carrera universitaria. Porque si tú después de 2, 3 años decides que no, perdiste mucho tiempo, perdiste dinero, perdiste fuerza, energía, al estarle apostando a algo que no iba a tener futuro. Lo mismo sucede cuando estás con tu novia o con tu novio. Si sabes que no es por ahí, es mejor que te detengas, porque lo que va a suceder es que estás gastando tiempo, dinero, esfuerzo. Ahora, y si te casas y no era esa la persona, vas a sufrir el resto de tu vida. Lo mismo con una carrera. Hay decisiones en la vida que debemos de pensar muy detenidamente porque los errores salen muy caros, como en el matrimonio, como en escoger una carrera para trabajar y tantas otras decisiones que tomamos en la vida. Qué fácil fuera que todo fuera como: ¿qué calcetines me pongo el día de hoy? Nadie piensa ni se detiene a evaluar los pros y los contras sobre qué calcetines va a usar. Pero cuando se trata de apostar el corazón, cuando se trata de apostar la vida, los sueños, las ilusiones, sí valdría la pena detenerte un momento y analizar qué decisión es la que vas a tomar. Escuchemos el Evangelio el día de hoy, que es un Evangelio que nos habla muy fuerte sobre alguien que toma decisiones. Escuchemos. Salió Jesús de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, dijeron a los discípulos:
¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Usualmente este texto siempre nos detenemos a pensar en lo sorprendente y en la respuesta que Jesús da. No he venido a llamar justos, sino pecadores. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Pero pensemos un poco en Mateo. Mateo estaba sentado a la mesa, recaudador de impuestos. Pudiéramos decir que económicamente ya tenía resuelta su vida, tenía un muy buen negocio. Y en ese entonces y en ese negocio no se hacía tanto por estudios, sino por palancas, por influencia. Y si Mateo había llegado a estar ahí, no lo iban a quitar de ahí, al menos que él cometiera un error. Pues resulta que estando en la mesa, en su día de trabajo, trabajando, seguro, ahí sentado, ve pasar a Jesús y le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y dejó todo y lo siguió. Así, dejó su trabajo, dejó su chamba. Ni siquiera tuvo oportunidad de hacer una carta de renuncia o de pedir tiempo off o tiempo de vacaciones. No, dejó todo y se fue. Se fue a seguir a Jesús. Toda decisión que tú tomes, si decíamos que la vida está llena de decisiones, hay que saber que toda decisión que tú tomes lleva consigo un aceptar algo y un renunciar a algo. Si tú decides agarrar un par de calcetines y ponértelos, estás renunciando al resto de los demás. Si tú decides almorzar un plato de cereal en la mañana, estás decidiendo renunciar a todos los demás desayunos. Si tú decides casarte con una mujer, estás decidiendo renunciar a todas las demás, la posibilidad de casarte con alguna otra. Toda la vida es toma de decisiones. Por eso hay que saber muy bien qué es lo que aceptamos y evaluar muy bien qué es lo que dejamos. Mateo estaba ahí. Él era experto en matemáticas. Él era experto en hacer cálculos. Y seguramente ya estaba harto y cansado de su vida. ¿Por qué? Porque aquel que sabe hacer cálculos, aquel que en realidad es experto en la toma de decisiones, se estaba dando cuenta que el dinero no le iba a dar la felicidad. Se estaba dando cuenta y estaba sacando cálculos de que si seguía el ritmo de trabajo que llevaba, nunca iba a ser feliz. Es importante pensar en esto y tratar de analizar qué es lo que queremos en realidad, qué es lo que buscamos con estar haciendo lo que estamos haciendo. Mateo está ahí y seguramente ya había hecho muchos cálculos. No, $100 no es suficiente, $1,000 no es suficiente, $10,000 no es suficiente, sacar $100,000 tampoco es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? El dinero no lo es. Entonces ve pasar a Jesús. Algo sucedió y él decidió seguirlo. Empezó a tomar, dijo, el dinero, el puesto de trabajo que tengo, la posición social que tengo, lo que me ha costado llegar aquí, contra seguir al peregrino, seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que tiene la gente que sigue a Jesús? ¿Así de fuera? Son pobres, enfermos, lisiados, es un grupo de discípulos, de rebeldes, no hay una particularidad constante en ellos. Un joven, está Juan, un ancianito, un viejito ya avanzado en edad, está Pedro, vemos gente de todo tipo ahí, y él, Mateo, Leví, sabía muy bien quién era, pero su corazón no sabía quién era. Entonces él decide dar un paso en fe. ¿Y qué paso dio? Dio muchos pasos, dejar todo y seguir a Jesús. Muchas veces pensamos que es muy difícil dejar las cosas que tenemos, dejar nuestras seguridades. Y no, es más difícil dejar pasar la oportunidad frente a tus ojos. Eso es más difícil. Dejar pasar a Jesús, dejar pasar el amor, dejar pasar la libertad. Eso sería más difícil. Mateo deja todo y sigue a Jesús. Y Jesús vino y le transformó toda su vida. Esto es importante, porque justo el párrafo que sigue, Jesús explica que el médico ha venido a sanar a los enfermos. La gente critica a Jesús por estar con Mateo
Y Jesús dice, son los enfermos los que necesitan el médico. Mateo estaba siendo sanado. Mateo inició un proceso de sanación interior, de sanación de su corazón, de su autoestima, de sus seguridades. Quizás Mateo había puesto tanto énfasis en acumular dinero que su corazón estaba vacío, que su corazón estaba herido, lastimado, decepcionado, traicionado. Y Jesús estaba con él como el médico. Jesús estaba con él como la respuesta que el dinero no le iba a poder dar a Mateo. El día de hoy pensar que dejar el dinero, dejar la mesa y seguir a Jesús sería muy bonito, sería fantástico. Hoy dime dónde está caminando que yo lo sigo. Pero el día de hoy el seguimiento de Jesús no es tanto seguirlo a Él físicamente, sino más bien seguirlo a Él en sus actitudes, en sus acciones, en sus ejemplos. Y para eso la mesa y los impuestos que tenemos que dejar no es el dinero material, sino más bien aquellos impuestos que nos están carcomiendo, el odio, el rencor, la amargura, la pereza, la crítica, los vicios, el pecado. Eso cuesta dejarlo. A veces la gente está muy cómoda sentada ahí en su vicio, pero ese vicio es de impuestos, te está cobrando y te está costando muy caro. Mejor déjalo y sigue a Jesús. Pero ¿qué voy a hacer si no tengo vicios? Disfrutar la vida. ¿Qué voy a hacer si no estoy atado a nada? Disfrutar la vida. ¿Qué voy a hacer si dejo de guardar rencor? ¿Quién voy a ser? Alguien en paz, alguien que viva en amor, alguien que viva en libertad interior. Cuando Jesús nos pide algo, no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Si Jesús nos dice, sígueme, no es porque Él necesite seguidores, es porque somos nosotros quienes necesitamos seguirlo a Él y dejar todo lo que nos encadena para seguirlo a Él. Ojalá que nosotros podamos ser como Mateo y poder hacer cálculos, porque mientras más rápido mejor. Porque si es cierto que el día de mañana puedes cambiar de calcetines y ponerte aquellos que no usaste el día de hoy, lo que sí es cierto es de que no puedes volver atrás y cambiar las decisiones que ya tomaste y recuperar el tiempo perdido. Como decía aquella profesora en la universidad, fíjate muy bien qué decisiones vas a tomar, porque hay decisiones que marcan el resto de tu vida. Yo pudiera decir, hay decisiones que impactan cómo estás viviendo tu vida. Y esas decisiones son, o sigo a Jesús, o me quedo en ese lugar donde el dinero y la comodidad, los vicios, nos pueden herir, nos pueden lastimar y nos están cobrando impuestos muy caros. No pensemos solamente en el dinero, eso es fácil. Lo difícil es dejar lo que verdaderamente nos cobra impuestos, que son los pecados, los vicios, eso hay que dejarlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que sacia nuestro corazón, el Dios que sabe qué es lo que necesitamos y que Él nos los ofrece gratuitamente, el Dios que es la mejor opción y la mejor decisión en nuestras vidas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había una vez un hombre pobre que le rogaba mucho a Dios tener un encuentro con Él. Él no tenía dinero, era muy pobre, no tenía casa, vagaba de un lugar a otro con su morral y solamente se alimentaba de las limosnas que otros les dieran. Cuando Dios le contestó y le dijo en dónde y a qué hora iba a tener un encuentro. Aquel hombre fue con mucha ilusión y en su mente empezó a hacer toda una lista larga de las cosas que le iba a pedir. Toda esa lista era precisamente en tener posesiones y dinero que él nunca había tenido y que quería tener. Él pensaba que por razón de justicia él también tenía que disfrutar la vida y no estar viviendo solo como un pordiosero. Hubo ese lugar de encuentro. Y cuando llega aquel hombre, se da cuenta que Jesús está vestido de más pobreza que él. Y que
Este hombre, después de darle toda una lista de sus necesidades, Jesús le pidió algo que comer. Aquel hombre decepcionado metió su mano en el morral, vio que tenía una pieza de pan y cortó una pieza de pan muy pequeña y se la dio a Jesús, decepcionado por la actitud que Jesús había tomado. En lugar de cumplirle todo lo que él le había pedido, Jesús, le estaba pidiendo de comer a él. Aquel hombre le dio esa pieza de pan. Jesús se la comió y se despidió. Aquel hombre pobre quedó muy decepcionado de Dios, porque él creía y decía: aquel que podía darme todo, ¿cómo se atreve a pedirme a mí que yo le dé de comer? Al día siguiente, cuando se despierta y mete su mano al morral para sacar la pieza de pan y comérsela, se da cuenta que del mismo tamaño de la migaja que le dio a Jesús, apareció una migaja de oro. En ese momento, aquel hombre entendió que cuando Dios nos pide algo, es porque en realidad está dándonos un espacio para que Él pueda poner su bendición en nuestro corazón. Si Dios te pide que dejes la mesa de impuestos, que dejes el odio, que dejes la tristeza, que dejes la decepción, es porque Él quiere dar y llenar la mesa de tu corazón con el amor que estás buscando. Que el día de hoy tengas un excelente día.